Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Vamos a venir una vez más delante de la presencia del Señor para poder orar y entregarle este tiempo en lo que poco a poco se van conectando cada una de las personas para poder recibir la palabra de esta noche. Padre, en esta hora nos presentamos una vez más, Señor, delante de tu presencia para suplicarte tu fresca unción, para suplicarte que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser derramado sobre este lugar, Señor. Y también ángeles puedan llegar, Señor, hasta donde cada una de las personas van a poder conectarse en esta noche. Necesitamos una palabra fresca, Señor. Necesitamos una palabra que edifique nuestras vidas, que nos sustente, que nos dé ánimo y que nos dé fuerzas para seguir, Señor, en este camino que tú nos has trazado desde antes de la fundación del mundo. Cordero de Dios, nos ponemos delante de ti y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú puedas hablarnos en esta hora y para que nosotros podamos ser sensibles a tu voz y poder atesorar esta palabra en nuestros corazones. Desde ya, Señor, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, a todos los que se están conectando. Cada uno de ustedes sean bienvenidos a la transmisión de este día sábado 2 de mayo tenemos ya. Y pues damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da de podernos conectar una vez más para poder transmitirles a ustedes la palabra de vida eterna. Quiero hablarles en esta noche acerca de venciendo el desánimo y el temor. Cómo nosotros vencemos el desánimo y el temor en nuestras vidas. Esto es algo muy común, es algo con lo cual todos nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentarlo en nuestro caminar y tenemos que aprender cómo podemos vencer el desánimo y el temor. Para esto quiero que por favor vayan conmigo al primer libro de Reyes, Primero de Reyes capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. No voy a leer todo el capítulo 18 de Primero de Reyes. Solamente quiero introducirme para poder guiarlos en el pensamiento hacia lo que queremos hablar en esta hora. Primero de Reyes, capítulo 18, nos narra una historia muy preciosa. Un milagro que uno de los grandes siervos de Dios, que es el profeta Elías, hizo en este tiempo en medio de su nación. Nosotros hemos oído hablar de este milagro precioso que Dios hizo por medio del profeta Elías. Estaban todos reunidos, dice el capítulo 18, que estaba todo el pueblo reunido. Y Elías dijo, vamos a hacer una cosa para probar quién es un Dios real. Vamos a ofrecer ofrenda, vamos a ofrecer holocausto. Y si Baal es real, Baal va a enviar fuego para que el holocausto sea consumido. Pero lo mismo vamos a hacer de parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vamos a hacer un holocausto, vamos a hacer esa ofrenda, y si Dios es el Dios real, Él va a hacer descender fuego del cielo para que el holocausto se consuma. Toda esa historia nosotros ya la conocemos como cristianos y como hijos de Dios, y todos sabemos que habían aproximadamente unos 450 profetas de Baal reunidos en ese lugar en ese momento. Así es que cada uno de ellos, de las dos ciudades, de los dos países, hizo exactamente lo que se había acordado, lo que se había dicho. Pero nosotros sabemos que los profetas erróneos, los profetas equivocados de Baal, ellos hicieron el holocausto y ellos clamaron todo el día. Clamaron hasta el cansancio, dice la escritura, que se cortaban incluso su piel, rogándole a Baal, el Dios de ellos, rogándole que enviara fuego para consumir el holocausto, lo cual nunca sucedió. Pero Elías, juntamente con el pueblo de Israel, también puso el holocausto. Y ellos hicieron la zanja alrededor del holocausto, pusieron agua y comenzaron a clamar a Dios.
Elías clamó a Dios y le pidió a Dios que derramara fuego del cielo para que se mostrara que Él era un Dios real y verdadero en medio de todas las naciones. Y nosotros conocemos la historia y nosotros la hemos visto en otras ocasiones y vemos cómo Dios respondió. Inmediatamente bajó fuego del cielo, consumió el agua y también consumió el holocausto. Esto ha de haber sido un milagro impresionante en medio de ese pueblo, mostrándose Dios como el único Dios verdadero y real. Pero no solamente, mis amados hermanos, no solamente ese fue un único suceso que sucedió, valga la redundancia, ese mismo día. No fue único el acontecimiento. 2 milagros más también sucedieron en ese día. Y dice el capítulo 18 de Primero de Reyes y en el versículo 40. Aquí nosotros podemos ver el segundo, ahí está en el 40, está terminando el primer milagro, ¿verdad? Leemos en el 18:40. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Miren qué impresionante. Elías recibió de parte de Dios una fuerza inigualable para poder, juntamente con los otros profetas, degollar a 450 profetas de Baal. Ese fue el primer milagro sorprendente en ese día. Pero el segundo milagro está precisamente en el versículo 41 en adelante. También nosotros conocemos esa historia, por eso rápido yo voy a contárselas nada más. Dice que por 3 años y medio en esa nación no había llovido, había una sequía, había un sequedal a nivel mundial horrible. Pero dice que Elías oró a Dios. Elías le oró a Dios y le pidió que la lluvia descendiera después de 3 años y medio de estar en juicio. Y dice el versículo 45, Primero de Reyes 18:45, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron como nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Este fue el segundo milagro que sucedió en ese día. Elías oró y después de tanto tiempo la lluvia descendió sobre la nación en ese momento y pudo regarse y pudieron los animales y pudo la gente gozar una vez más de la lluvia. Ese fue el segundo milagro. Pero el tercer milagro, no menos sorprendente que los anteriores, está en el versículo 46. Primero de Reyes 18:46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¡Qué precioso milagro! Este tercer milagro que pudo experimentar Elías durante todo ese día. Dice que Acab tuvo que agarrar su carro, tuvo que montar en sus caballos y salir corriendo hasta llegar a Jezreel antes de que la lluvia llegara. Pero dice el versículo claramente que la mano de Dios, que la fuerza de Dios estuvo sobre el profeta Elías. Y fíjense, después de haber degollado a 450 profetas, después de haber orado a Dios para que la lluvia cayera, ahora el poder, la mano de Jehová estaba sobre Elías, tanto que corrió más rápido que el carro del rey Acab. Aproximadamente se corrió 6.21 millas, corrió Elías más rápido que el carruaje de Acab. Los que nos están viendo allá en El Salvador o en otro país, son aproximadamente 10 kilómetros los que Elías, el profeta Elías, corrió adelante de Acab. Son 3 milagros preciosos, 3 milagros que un solo hombre pudo experimentar. Por supuesto que lo vieron más, pero Elías era el autor o era quien estaba viendo de cerca estos milagros. El autor era el Señor, ¿verdad?
Así es que este capítulo 18 nos habla de esos 3 preciosos milagros. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 19, vemos un panorama bastante diferente. Y es en el capítulo 19 donde yo quiero quedarme y compartirles en esta noche. Pero no podía llegar al capítulo 19 sin antes narrar lo que había sucedido en el capítulo 18 en un solo día. Cuando llegamos al capítulo 19, vemos que la historia para el profeta Elías cambia bastante. Nuestro tema de esta noche, mis amados, es venciendo el desánimo y el temor. Porque todos nosotros como seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a estar expuestos a cualquiera de estas dos situaciones, ya sea al desánimo o ya sea al temor. Pero yo quiero que veamos qué fue lo que sucedió con Elías para que podamos nosotros obtener la lección y aplicarla también a nuestras vidas, para poder vencer el desánimo, para poder vencer el temor. Dice capítulo 19, Primero de Reyes, capítulo 19, y voy a leer versículo 1 y 2, para que entendamos qué es lo que ahora va a acontecer. Capítulo 19, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de todo lo que ya vimos en el capítulo 28, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, 450 profetas de Baal. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Qué increíble! ¡Qué sorprendente lo que estamos viendo en estos primeros 2 versículos del capítulo 19! Porque cualquiera pudiera estar aplaudiéndole a Elías. Cualquiera podría estar, wow, diciéndole a Elías, qué increíble cómo Dios te usó, cómo corriste, cómo oraste para que viniera la lluvia, las fuerzas que habían sobre ti para degollar a tanto profeta falso. Cualquiera pudiera estar quizás hablando de eso día tras día. Pero ahora vemos cómo en este capítulo 19 la historia completamente cambiada. Como una mujer tan mala como Jezabel, bueno, nosotros conocemos la vida de Jezabel, sabemos cómo ella influenció para mal la vida de su esposo y a toda una nación. Pero Jezabel, cuando escuchó todo lo que Elías había hecho de parte de Jehová, ella se molestó, envió a ese mensajero y le dijo, Elías, si mañana yo no te he matado, como tú has hecho con cualquiera de estos 400 profetas, que los dioses me hagan lo mismo y me añadan. Pero miren, mis amados, aquí es donde yo quiero que comencemos a ver, después de que Dios nos ha usado como usa a Elías en este momento, después de que Dios nos usa, después que Dios derrama su gloria, derrama su poder por medio de nosotros, porque solo somos instrumentos de honra en sus manos, muchas veces el cansancio, el agotamiento físico y emocional viene a nuestras vidas. Después de haber visto la mano de Dios ser exaltada, glorificada a través de nosotros, muchas veces el cansancio viene y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a aprender las lecciones que la Escritura nos dice. No es poco espiritual cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestros templos. Necesitamos como hijos de Dios aprender a descansar. Necesitamos aprender a reposar y no solamente en el aspecto espiritual. Necesitamos aprender a descansar físicamente, así como también necesitamos cuidar nuestro templo con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que oímos. Mis amados hermanos, no podemos descuidar nuestra salud, porque el enemigo, mis amados, va a aprovechar
esos pequeños descuidos los va a aprovechar y nos va a causar una gran baja en medio de nosotros. Y no vamos a poder hacer la obra de Dios. No vamos a poder cumplir la obra de Dios simplemente porque estamos o enfermos o debilitados. Necesitamos sabiamente cuidar este templo que Dios nos ha dado. Mire, yo le ruego al Señor. Yo apenas tengo 43 años, ¿verdad? Y no me da vergüenza decirlo porque todos vamos para viejitos, ¿verdad? No hay problema. Tenemos que estar enterados de la edad que tenemos y de las limitaciones que vamos teniendo. Pero yo tengo apenas 43 años y yo le digo, Señor, dame salud, dame fuerzas para poder servirte, para poder hacer tu obra, para poder hacer tu voluntad para mi vida. Pero muchas personas pierden el enfoque y dicen, ay, no, tengo que cuidar mi cuerpo porque eso es carnal, eso no le agrada a Dios. Es necesario descansar, es necesario hacer ejercicio, es necesario alimentarnos bien. Si nosotros descuidamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu también va a ser afectado y la obra que Dios nos ha mandado hacer también va a ser afectada, mis amados hermanos. No podemos desligar una cosa con la otra. Después de un día intenso para el profeta Elías, de haber hecho 3 milagros, de haber sido usado por Dios para hacer esos 3 milagros, él estaba agotado. Él estaba físicamente cansado y emocionalmente cansado. ¿Alguien necesita que repita algo? No sé qué será, vamos a esperar, vamos a ver. Pero necesitamos nosotros aprender a descansar en lo natural, a descansar físicamente. Necesitamos aprender a alimentarnos de la manera correcta y necesitamos aprender a tener una salud física normal haciendo ejercicios. Ok, prosigo entonces. Elías estaba fatigado, Elías estaba agotado emocional, físicamente estaba agotado. Y ahora vienen a sus oídos las noticias que Jezabel le manda a decir con su siervo. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Elías, te voy a matar. Así como tú hiciste con los demás, te voy a matar. Imagínense qué increíble, después de estar agotado, después de estar cansado, después de haber hecho tantos milagros un día anterior, lo que él quería era estar en una hamaca dándose viento y descansando. Pero llegan estas noticias a su oído y realmente el desánimo y el temor entró a su vida. Mire, esto es un peligro. Esto es delicado, mis amados hermanos, porque si nosotros físicamente estamos cansados, cuando vengan las malas noticias, no vamos a tener fuerzas para poder levantarnos y comenzar a clamar. Si nosotros estamos físicamente mal, no vamos a poder hacer lo que Dios nos manda hacer porque nuestro cuerpo simple y sencillamente no va a reaccionar de la manera correcta. La gloria de Dios es hermosa, la gloria de Dios es el poder de Dios siendo derramado a través de nuestras vidas. Y por supuesto, mis amados hermanos, que nuestro cuerpo físico no resiste tanta gloria. Pero si nosotros nos descuidamos, si nosotros no cuidamos el templo de Dios, menos que vamos a poder hacer la obra de Dios. Elías entonces estaba cansado. Al él oír que el peligro acechaba su vida, él le dio apertura. Él permitió que el desánimo y el temor entraran a él. Esto es obvio, es como una reacción en cadena. Cuando alguien se siente en peligro porque está débil, porque está agotado físicamente, algo sucede. Yo quiero que veamos por medio del ejemplo que la palabra de Dios nos da, qué es lo que hizo Elías para este momento cuando él oyó esas malas noticias, que su cuello estaba corriendo peligro. Dice siempre Primero de Reyes capítulo 19 y el versículo 3. Lo primero que Elías hizo, mire lo que dice el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó
y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Lo primero que Elías hizo fue huir del lugar. Fue levantarse corriendo y tratar de salvar su vida. Eso es lo que hacemos cuando el peligro acecha nuestra vida y nosotros estamos debilitados. ¿Por qué Elías, si vio cómo Dios había respondido a sus oraciones el día anterior, por qué no clamó en ese momento? ¿Por qué no dobló rodillas y le dijo: Jehová, así como mataste a todos los profetas, así como me diste la fuerza para correr más rápido que el carro de Acab, tú puedes mandar a callar a esa mujer ahora mismo? ¿Por qué Elías no hizo eso? ¿Por qué Elías bajó su mirada de Dios? Porque estaba cansado, estaba agotado, y lo que él creyó en su manera de pensar en ese momento cansado, él dijo: lo más fácil es huir, dar la vuelta y salir corriendo de esta ciudad donde me está el peligro acechando. Mis amados hermanos, ese es el primer reflejo que viene a nosotros cuando nos sentimos amenazados: salir corriendo, salir huyendo. Todos nosotros vamos a experimentar momentos como estos, como Elías. Van a venir momentos donde nosotros vamos a sentir que nuestra vida corre peligro. Pero la diferencia es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar a Dios? ¿Vamos a clamar a Dios y a esperar que Él nos responda? Simple y sencillamente vamos mejor a huir. Y vamos a decir: no, yo ya mejor no voy a la iglesia. No, es que está muy difícil. No, ahí me predican solo cosas difíciles. No, mis amados hermanos. No podemos huir en el momento de la presión. No podemos huir en el momento donde el peligro nos aceche. Necesitamos pedirle a Dios que sea Él controlando la situación. Pero Elías lo primero que hizo fue huir del lugar. Yo quiero que usted vea conmigo lo que dice Santiago, porque el apóstol Santiago nos ayuda a entender lo que Elías vivió y también nos ayuda a entender que nosotros vamos a pasar también la misma situación. Dice Santiago capítulo 5 y el versículo 17 y 18. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones. Oiga muy bien, póngale cuidado a esa palabra. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, en pocas palabras, Elías estaba hecho de la misma pasta que nosotros estamos hechos. Y si Elías, un gran siervo de Dios, un profeta de Dios, tenía pasiones, nosotros también vamos a tener pasiones. Pero ya quiero decirles en un momento lo que significa pasiones. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren, mis amados hermanos, estos versículos a nosotros nos muestran y nos dan una comparación del profeta Elías con nosotros. Pasión. ¿Qué significa pasión? A mí me encanta buscar y descubrir el significado de las palabras, porque muchas veces tenemos o un concepto corto o un concepto diferente o equivocado de lo que las palabras significan. Yo busqué la palabra pasión porque alguien puede decir: pasión es cuando uno está enamorado. Está apasionado, dice uno. Sí y no. No es del todo solamente cuando una persona se enamora. Miren lo que significa pasión. Pasión es un sentimiento muy intenso y perturbador que domina la voluntad y la razón de una persona. Eso es una pasión. O sea, una pasión sí puede ser cuando alguien se enamora. Es un sentimiento intenso, pero que perturba. No se pone a pensar lo que va a hacer porque tiene una pasión.
Pero también una pasión puede ser cuando alguien tiene ganas de matar a otra persona porque le quitó la vía en el carro o simplemente se pasó el semáforo. Eso puede ser también una pasión. Ahora, todos nosotros, dice la Escritura, que somos llenos de pasión, una ansiedad, una preocupación también es una pasión en nuestras vidas. Y aquí mismo en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 6, digo aquí mismo porque está unas páginas más adelante. En Primera de Pedro 5 y el versículo 7 dice la Escritura: echando todas nuestras ansiedades sobre Cristo, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cualquiera que sea nuestra pasión, cualquiera que sea nuestra preocupación, nuestro desánimo, cualquiera que sea nuestro temor, el Señor nos dice por medio de su palabra que nosotros tenemos que presentarla delante de Él. Ahora vuelvo a la pregunta: ¿por qué Elías no lo hizo? ¿Por qué Elías no puso su ansiedad, su pasión, su preocupación delante de Dios? Sino que lo que hizo fue huir. Necesitamos aprender de este gran hombre de Dios que él también cometió errores, que él en el momento de la dificultad, en el momento del peligro, en lugar de confiar en Dios, huyó. ¿Pero a dónde huyó Elías? ¿Hacia dónde corrió? ¿Hacia dónde se fue? Regresemos por favor a Primero de Reyes capítulo 19 y ahora vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8 para que veamos hacia dónde corrió Elías. Versículo 4. Estoy en Primero de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto. O sea que cuando Elías huyó al desierto. Dice, huyó al desierto o se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miren, mis amados, yo lo que puedo ver en este pasaje, cómo muchas veces nosotros huimos de los problemas, cómo nosotros muchas veces nos vamos al desierto, pero Dios está aún en el desierto. Dios está allí en el desierto donde nosotros pensamos que no lo vamos a encontrar a Él. Fíjese lo que dice el Salmo 95. Salmo 95 y el versículo 4 y 5 dice: porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y luego dice: y sus manos, las manos de Dios, formaron la tierra seca. ¿Qué es la tierra seca? La tierra seca es el desierto. Nosotros hay veces corremos al desierto pensando que Dios no está ahí, pensando que ahí nos vamos a ir a refugiar porque queremos estar solos, queremos olvidarnos de todos los problemas. Pero mire también lo que dice el Salmo 139. El Salmo 139, el versículo del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice la palabra. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, me esconderán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
He leído estos dos capítulos en los Salmos para que nosotros veamos que no nos podemos ir a ningún lugar creyéndonos que nos vamos a esconder de Dios. Muchas veces cuando las personas o cuando nosotros mismos estamos desanimados, nada más queremos dormir o queremos llorar o queremos simplemente comer y comer y comer y que nadie nos hable, que nadie nos visite, no nos queremos ni bañar, no queremos hacer nada porque estamos deprimidos, estamos en peligro, hemos huido de la situación, estamos en el desierto y no queremos que ni Dios nos vea. Pero la palabra nos enseña y nos dice que no importa en el lugar donde nosotros estemos, aún en el mismo desierto, la mano de Dios, la mirada de Dios, los cuidados de Dios van a estar ahí para nosotros. Ahí Dios va a estar teniendo cuidado de nosotros como lo hizo también con el profeta Elías. Dios permitió que Elías descansara, durmiera, porque Dios sabía que Elías estaba cansado. Regresemos a Primera de Reyes, no lo perdamos, vamos a estar regresando constantemente a Primero de Reyes 19. Dios sabía que Elías estaba cansado, así es que dice que le permitió. Dice que Elías se echó a dormir debajo del enebro. Ahí se quedó dormido. Su cuerpo necesitaba descansar. Él mismo necesitaba descansar. Así es que Dios le permitió que durmiera. Dios le permitió que descansara. Pero después que ya había descansado, dice que Dios tuvo cuidado de él y le envió nada más y nada menos que a un ángel. Eso ya lo leímos en el versículo 5 del capítulo 19. Dice que el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mire qué lindo los cuidados de Dios. Cómo Dios nos ve en nuestros momentos de desierto, en nuestros momentos de soledad. Dios hasta cierto punto permite, mis amados hermanos, que nosotros vayamos al desierto para probar y ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Así lo dice Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 5. El versículo 2, Deuteronomio 8 y el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permite que nosotros entremos al desierto para hacer estas 4 cosas, para afligirnos, para probarnos, para saber qué hay en el corazón, para saber si nosotros vamos a reaccionar de la manera correcta. Dios permite estos momentos difíciles, mis amados, pero aún allí Él envía su ángel para que nos sostenga. Él envía su poder y su gloria para que nosotros veamos que Él está teniendo cuidado de nosotros. Dios le dejó al profeta Elías que descansara, luego le permitió que comiera y que bebiera, pero con un propósito, porque tenía más que hacer todavía. Su obra no había terminado, su llamamiento, su ministerio no había terminado. Vuelvo al Primero de Reyes, capítulo 19, y ahora voy a leer desde el versículo 6 hasta el 8. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida. Los ángeles pueden cocinar, y quizás mejor que nosotros. El ángel le trajo una torta cocida, y le trajo una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió, y volvió a dormirse. Miren si no estaba cansado Elías. Comió y se volvió a dormir. O estaba muy cansado o estaba muy deprimido, pero se volvió a dormir. Y dice, y volviendo el ángel, una vez más Dios lo deja descansar, y tiempo después el ángel volvió. El ángel de Jehová volvió la segunda vez. Lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta.
Todavía había una obra más y muchas obras más que Dios tenía para Elías. No era el tiempo de su muerte, no era el tiempo de que él iba a terminar su llamamiento. Así es que le faltaba camino, pero necesitaba recobrar fuerzas. Dios lo alimentó, Dios le dio la comida correcta para su cuerpo, pero también Dios le permitió descansar. ¿Ve usted cómo el Señor sí es honrado cuando nosotros aprendemos a cuidar el cuerpo? Dice entonces el versículo 8 que se levantó y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El monte Horeb es también lo que se conoció más tiempo más adelante como el monte Sinaí. Llegó Elías después que había recobrado fuerzas, después que se había alimentado. Llegó caminando 40 días y 40 noches, llegó hasta el monte de Dios, al monte Sinaí. Ahí la voz de Dios, ahí la mirada y los cuidados de Dios seguían para con Elías. Pero avancemos con el relato. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13, recuerden en Primero de Reyes 19, desde el versículo 9 hasta el versículo 13 nos relata también qué es lo que sucedió cuando Elías llegó al monte de Horeb, el monte de Dios. Dice la escritura, y ahí se metió en una cueva. Aquí está otro aspecto, otra situación que vivió Elías muy reveladora para nosotros. Dice que Elías llegó al monte de Dios y en vez de buscar a Dios, se metió en una cueva. Esto a mí lo que me dice es que Elías seguía deprimido. Elías seguía frustrado, Elías seguía con desánimo y con temor en su vida. Porque cuando uno tiene esas cosas en su vida, uno busca esconderse, uno no quiere ver a nadie, uno quiere nada más pasar acostado, durmiendo, comiendo o llorando. Elías dice que llegó al monte de Dios, pero se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dice Elías a Dios. Y Dios le dijo, sal fuera. ¡Wow! Este versículo es hermoso. Este versículo nos muestra a nosotros cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere hablarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Miren, mis amados hermanos, muchas veces nosotros queremos que Dios se meta a la cueva con nosotros. Muchas veces nosotros queremos que Dios se siente ahí a llorar con nosotros en esa esquina. Muchas veces queremos que Dios duerma con nosotros porque estamos deprimidos y ansiosos. Pero Dios no obra así. Dios no actúa a la manera que nosotros creemos. Dios no puede ser capaz de meterse a la cueva con nosotros para llorar ahí. Dios dice que le dijo claramente al profeta, sal fuera. Y mire cómo Dios usa estas palabras, sal fuera. ¿Por qué no le dijo sal para adentro? No, sino que le dijo sal fuera. Pero Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Y dice que Dios le dijo a Elías, sal fuera, sal de tu cueva, sal de tu desánimo, sal de ese temor en el que has caído. Y Dios le dijo, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí dice, Jehová que pasaba, y una grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Mire, en primer lugar, Dios le mostró a Elías
Dios le mostró su poder, Dios le mostró su gloria, Dios le mostró lo grande que él podía hacer. Dice que este viento rompía las mismas piedras, pero también Dios le muestra su poder a Elías con un terremoto. Y dice que vino el terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y dice el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. ¡Wow! O sea que Dios le estaba mostrando su poder, pero Elías no había salido. Elías seguía dentro de su cueva, afligido, preocupado, desanimado y lleno de temor. Y desde allá dentro de su cueva, Elías estaba viendo el viento fuerte, Elías estaba viendo el terremoto, Elías estaba viendo el fuego. Pero Elías no oyó la voz de Dios a pesar de lo poderoso que era él. Allá estaba dentro todavía con su colchita. Si es que tenía alguna, ¿verdad? No lo tenía, por supuesto. Pero allá estaba Elías, triste y desanimado, viendo todo lo que estaba sucediendo afuera. Pero cuando Elías oyó el silbo apacible y delicado, dice que Elías salió. Así lo dice el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él la voz de Dios diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? Miren, mis amados hermanos, por favor, aprendamos en esta noche que Dios no se va a meter a la cueva con nosotros. Nosotros tenemos que salir de la cueva para encontrarnos con Dios. No podemos rebajar a Dios a nuestro nivel. No podemos bajar a un Dios poderoso y grande, bajarlo de su trono y meterlo a la cueva donde nosotros nos hemos refugiado por desánimo, por temor, por ansiedad y por preocupaciones. Tenemos que salir de la cueva si queremos que Dios nos oiga, que Dios nos hable. Necesitamos salir de la cueva y dejar que Dios nos hable. Elías entonces salió y fue entonces hasta que salió que Dios le habló y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué impresionante este relato de la palabra del Señor. Elías ahora estaba en la cueva, como muchas veces nosotros nos encontramos en la cueva. Pero ¿sabe qué es lo que dice Jeremías 9, 23 y 24? Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, dice la palabra de Dios. Dios quiere ser entendido. Dios quiere hablar con su pueblo. Dios quiere hablar con nosotros, mis amados hermanos. Pero Dios no va a hablar con nosotros dentro de la cueva. Necesitamos nosotros salir de la cueva y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, tengo miedo, como decíamos la noche de ayer. Necesitamos ser sinceros delante de Dios y decirle: Señor, tengo miedo. No sé qué va a pasar mañana. Esto lo dije hace unos días atrás, la semana pasada, si no me equivoco. El ser humano experimenta la ansiedad, la depresión y el estrés. Y nosotros tenemos que saber esto para no caer en ninguna de ellas. Nosotros experimentamos la ansiedad, mis amados hermanos. La ansiedad la experimentamos cuando no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, así como estamos muchos de nosotros en este momento. Si vamos a tener trabajo, si vamos a tener que comer, si vamos a tener cómo para pagar todas las utilidades o la casa.
La ansiedad puede llegar a tu vida porque tú desconoces el futuro y no sabes cómo vas a reaccionar. Pero la depresión puede venir a la vida de una persona cuando está pensando en el pasado, lo que tenía, lo que era, dónde estaba. El desánimo, la depresión puede venir a nuestras vidas. Pero el estrés también puede venir por afanarnos tantos en una labor el día de hoy. Dios no quiere que sus hijos, Dios no quiere que nosotros vivamos ni en ansiedades, ni en depresión, ni tampoco en estrés. Dios quiere que salgamos de la cueva para hablarnos a nosotros, hablarnos y mostrarnos cuál es el camino por el cual debemos de andar, a dónde debemos de caminar, que Él nos muestre cuál es la respuesta a cualquiera de nuestras preocupaciones o de nuestros temores. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27. Salmo 27, versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Necesitamos aprender a esperar en la presencia de Dios, no adentro de la cueva. Necesitamos ahí de rodillas esperar en Dios, no desanimarnos por lo que nuestros oídos oyen o por lo que nos mandan a decir las otras personas. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios, creer y esperar que Él va a obrar a favor nuestro. Dice Joel capítulo 2 y el versículo 25. Esta es la palabra de Dios y yo la creo para mi vida. Yo quiero que tú también te apropies de esta palabra y la creas como proveniente de la boca de Dios. Joel 2:25 dice: Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere restituirnos todo lo que el enemigo nos ha quitado. Pero nosotros, mis amados hermanos, necesitamos aprender a actuar de la manera correcta en este tiempo de dificultad o en cualquier otro tiempo de dificultad que tengamos que vivir. Dios quiere que nosotros aprendamos. Mire lo que dice Job capítulo 5 y el versículo 17. Job 5:17 también nos dice la escritura. Un gran hombre como Job que experimentó una prueba sumamente fuerte. Dice Job 5:17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Mis amados hermanos, no nos desanimemos, que el temor no nos inunde, que el desánimo no nos traiga dentro de la cueva. Tenemos que aprender a vencer todas estas pasiones que combaten dentro de nosotros. Para terminar, yo quiero que nosotros veamos cómo podemos vencer con el ejemplo de Elías que hemos estado viendo. Quiero que veamos cómo vencer el desánimo y el temor. En primer lugar, no huyamos de los problemas. Esto es malo. No huyamos, no corramos de los problemas. Miren, para poder sobrellevar o para poder solucionar un problema, primero tenemos que identificar la causa o el origen para poder solucionarlo. Pero no vamos a solucionar el problema si nosotros huimos. Si nosotros cada vez que viene la dificultad nos corremos de la prueba.
No podemos huir, no debemos huir del problema. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la estrategia con la cual vamos a vencer ese problema. En segundo lugar, no le tengamos miedo al desierto. Dios llevó a su pueblo, lo leímos en Deuteronomio 8:2. Dios llevó a su pueblo al desierto para probarlo, para afligirlo, para ver lo que había en su corazón. Pero también Dios lo llevó para ver si iban a guardar o no sus mandamientos. Dios nos lleva al desierto, mis amados hermanos, para que veamos su poder y su gloria. Dios nos lleva al desierto para que Él se haga exaltado a favor nuestro, para que nuestros ojos vean a Dios obrar en el desierto. No le tengamos miedo al desierto. En tercer lugar, tenemos que salir de la cueva. Si nos quedamos en la cueva, lo siento, pero Dios no te va a poder hablar. Dios no se va a meter contigo a la cueva. Tú y yo tenemos que salir para que Dios nos hable. En cuarto lugar, necesitamos aprender a esperar en Dios. Esperemos en Dios. Hubiera yo desmayado si no creyera que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice el rey David. Debemos aprender a esperar en Dios. Esto no es fácil. Esperar en Dios no es fácil, porque Dios puede respondernos hoy mismo, como puede también respondernos dentro de un año, o dentro de 30 años, o dentro de 50 años. Pero necesitamos nosotros aprender a esperar en Él. En quinto lugar, necesitamos alegrarnos a pesar de las circunstancias. Necesitamos tener un corazón alegre, un corazón gozoso. Dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo en nuestra vida confunde al enemigo, mi amado hermano, hermana. Y en último lugar, necesitamos obedecer a Dios. Quiera Dios que esta palabra haya llegado a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu, para que nosotros aprendamos a vencer el temor y el desánimo. Es un tiempo difícil, pueblo de Dios. Es un tiempo donde las circunstancias apremian. Aquí en este país ya se levantó, al menos en el estado en el que nosotros estamos, ya se levantó la cuarentena. Ya la gente puede salir de sus casas, pero ¿sabe qué? Uno tiene que aprender a oír de parte de Dios si es tiempo ya de salir o si todavía necesitamos estar guardados. Muchas iglesias van a abrir ya el día de mañana sus lugares, pero tenemos que aprender a oír a Dios en medio de las circunstancias. Nosotros como familia no creemos que todavía sea el tiempo prudente de salir a ningún lugar. No es el tiempo de salir. No es el momento de salir. En El Salvador todavía la cuarentena sigue hasta el 15 o no sé, el 20 quizás de mayo. Pero ustedes siguen encerrados. Mis amados, aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a alegrarnos en el desierto. No huyamos de los problemas. No huyamos, no estemos como aquel niño caprichoso y berrinchoso que dice, no, pero yo quiero salir. No. Aprendamos a vencer, aprendamos las lecciones que Dios nos quiere dar, mis amados hermanos, en el tiempo de la dificultad. Elías era un hombre grande. Elías fue uno de los hombres que apareció con el Señor Jesús juntamente con Moisés allá en el monte de la transfiguración. Pero en este capítulo 19 nosotros lo hemos podido ver flaquear. Lo hemos podido ver en su área de debilidad por no descansar, por no alimentarse de la manera correcta. Mis amados hermanos, en el tiempo de la dificultad, aprendamos a descansar. Mire qué rico es tomar una siesta. Fíjese, hace años yo leí un libro que decía el doctor Paul Caram, precisamente en su libro, él decía, después de conocer a Dios, una de las cosas más importantes para el ser humano es conocerse a uno mismo. Nosotros necesitamos conocer nuestro cuerpo. El cuerpo nos da advertencias
y nos comienza a decir que algo está funcionando mal. Aprendamos a conocernos. Aprendamos en este momento a descansar. Si Dios nos levanta en la madrugada a orar y pasamos largas horas orando en la madrugada, descansa en el día. Aprende a descansar. Aprende a alimentarte bien. Aprendamos a cuidar el tiempo de Dios. Porque si no, como Elías, no vamos a saber qué hacer. No vamos a reaccionar bien en el momento de la dificultad. Mis amados hermanos, la mayor parte de nosotros hemos hablado con los diferentes alumnos, con los que están cerca de nosotros, y bendito sea Dios, Él nos ha mostrado su poder, Él nos ha mostrado que su sangre nos ha cubierto. No tenemos ningún reporte de nadie que esté padeciendo del virus actualmente de los que tenemos cerca. Nada más conocemos el caso de una hermana allá en la iglesia Tabernáculo de Sion, que su hermano que vive en Atlanta, si no me equivoco, está con el virus y está pues en una situación delicada, hospitalizado. Necesitamos seguir clamando. Necesitamos seguirle pidiendo a Dios que Él nos ponga esa carga, ese dolor por otros. Como nos decía el pastor Raúl en las páginas que nos mandó de las oraciones, necesitamos salir de nuestro egoísmo y pedirle al Señor solo por mis necesidades, mis cosas, mi familia y mi todo, yo. Necesitamos salirnos del ámbito del egoísmo y comenzar a clamar por todas esas personas. Necesitamos clamar por los que están en la primera línea, los doctores, las enfermeras, los policías, los bomberos, los paramédicos. Necesitamos orar por todos los países, por todas las naciones. Necesitamos estar fuertes para poder rogarle a Dios que nosotros nos mantengamos como Aarón y Hur, levantando las manos de los siervos que están orando. Pero necesitamos estar fuertes y saludables. El tiempo se me ha terminado, mis amados. Vengamos delante del Señor en palabras de oración. Y Dios quiera que esta palabra haya podido llegar hasta su corazón y podamos ponerla en obra. No huyamos de los problemas, no nos corramos al desierto ni creamos que estamos abandonados. Vamos a orar y a pedirle a Dios que tome el control de nuestra mente, de nuestros corazones y de todas las circunstancias alrededor nuestro. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Muchas gracias porque tú nos has hablado, porque tu palabra, Señor, ha sido real en medio de este tiempo, porque tú has sido bueno, Señor, porque tus ángeles han acampado alrededor de nuestras casas, de nuestros lugares donde nosotros habitamos, Señor, porque tu sangre ha estado fresca en nuestras ventanas, en nuestras puertas, y el ángel de la muerte no ha pasado por nuestros hogares. Pero en esta hora, Señor, no solamente queremos darte las gracias, sino también te queremos rogar que llegues hasta los lugares, Señor, hasta ese hospital donde cada persona está, Señor, experimentando estos dolores por esta circunstancia de este virus. Dios mío, extiende tu mano sanadora. Manda ángeles, Señor, que los consuelen, que alivien, Señor, cada síntoma que ellos sienten en su cuerpo. Así como mandaste un ángel que dio de comer y que fortaleció al profeta Elías, Señor. Asimismo manda ángeles para que ministren a cada una de las personas que están, Señor, en los hospitales o bien en sus casas, recuperándose de esta situación de salud. Cubrimos en esta hora también, Señor, por medio de la oración, a cada doctor que tiene que hacer turno en su lugar de trabajo, Señor. Guárdalo, Señor, a cada enfermera, a cada paramédico, Señor, a cada policía, a cada soldado PNC, Señor, a cada una de las personas que tienen que exponerse en las calles y en sus trabajos. Te rogamos para que tus ángeles estén en derredor de ellos, Señor,
y nada pueda tocar sus vidas, ni sus cuerpos, ni sus familias, Señor. Te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tu oído está atento, porque tu clamor, Señor, está atento. En esta hora, Señor, nuestro clamor está subiendo, Dios mío, delante de tu presencia. Y tú tienes tu oído inclinado a nuestro clamor en esta hora. Bendecimos la vida de cada una de las personas que se conectan y aún las que no se han podido conectar, Señor, los bendecimos. Y te rogamos que sea tu Santo Espíritu dándonos guianza, dirección, Señor, de cuál es el siguiente paso que tenemos que dar en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, Señor. Exaltamos tu nombre y te bendecimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y el día de mañana una vez más nos conectamos 2 veces en el día, a las 10 de la mañana, hora del Salvador, y a las 3 de la tarde también, que acá en la hora de Houston sería a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. Hasta pronto. Bendiciones.